La idea de este proyecto surgió por el interés en la aplicación de materiales compuestos en aplicaciones en aeronáutica, en especial en instalaciones para aterrizaje de aviones. Debido a que múltiples investigaciones han demostrado que la adición de refuerzos naturales como fibra de coco o partícula de hierro ha mejorado significativamente las propiedades de polímeros y resinas, nos hemos interesado en las escamas de pescado debido a que es un material que no es comúnmente utilizado como refuerzo. Por el contrario, es un material que, a pesar de que es un desecho, no se ha estudiado mucho, es decir, no hemos encontrado mucha bibliografía al respecto como este material como refuerzo. Y adicionalmente es un material que nos llama la atención por su geometría, por lo que nos interesamos en conocer más al respecto de cómo puede mejorar las propiedades de una resina epóxica. En este contexto, este proyecto se centra en desarrollar un biocompuesto de escamas de pescado con matriz de resina epóxica y adicionalmente evaluar cómo influencia la cantidad de escamas de pescado en la resistencia del material final. Para este proyecto es de particular interés cómo se comportan los polímeros y su respuesta mecánica a elevadas temperaturas. En este caso vemos su clasificación de acuerdo a esto, donde encontramos termoestables, termoplásticos y elastómeros. Las resinas epoxi que estamos utilizando como matriz para este proyecto se clasifican dentro de los termoestables, los cuales son rígidos, infusibles, irreversibles y resistentes. Teniendo en cuenta los ensayos y resultados obtenidos en el análisis de este compuesto, vamos a utilizar distintos elementos de análisis. En este caso serían elementos mecánicos aplicados y propiedades mecánicas del material para hacer una comparación entre la resina epóxica con y sin el refuerzo. Adicionalmente, la mecánica de fractura, que incluye una configuración geométrica de grietas, la cual también se va a analizar para ver los resultados obtenidos. Los polímeros presentan tres tipos de comportamiento: frágil, dúctil y plástico. Para la resina epóxica se espera un comportamiento tipo la gráfica número A, la cual se caracteriza por muy poca deformación elástica y un comportamiento frágil. Para resistencia mecánica, en concreto el ensayo de tracción, hicimos la comparación con dos estudios que también utilizan resina epóxica y escamas de pescado. Ambos estudios tuvieron en cuenta la norma T638 para realizar sus ensayos, por lo cual podemos hacer una comparativa. Ambos estudios concluyen que, en general, las escamas de pescado sí mejoran las propiedades mecánicas del material. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ambos también concluyen que cierta cantidad de escamas puede desmejorar estas propiedades y puede causar efectos en el material. Con el 30% o más de escamas de pescado, la resistencia disminuye debido a la aglomeración de las escamas, lo que afecta la transferencia de esfuerzos dentro del material. Esto es algo que también nos pasó a nosotros debido a que había mucha aglomeración de escamas cuando intentamos utilizar los porcentajes dados inicialmente. Debido a que utilizamos una matriz de resina epóxica y los materiales termostales se caracterizan por tener una fractura frágil, es de esperar que tengamos este tipo de fractura en los resultados. Debido a que utilizamos una matriz de resina epóxica y los materiales termostales, la mecánica de fractura se puede dividir en tres enfoques según el grado de formación plástica. En este caso vamos a ver unos ejemplos que se desarrollan alrededor de la grieta antes de la fractura. Inicialmente tenemos la mecánica de la fractura elástica lineal, por sus siglas LEFM. Se aplica a materiales frágiles o situaciones donde la fractura ocurre sin una deformación plástica significativa. Luego tenemos la mecánica de la fractura elastoplástica, EPFM. Se utiliza cuando existe una zona plástica alrededor de la grieta, lo que significa que parte de la energía de la carga se disipa en deformaciones plásticas antes de que la grieta se empiece a propagar. Finalmente tenemos la mecánica de la fractura postadherencia, PYFM. Se aplica a materiales altamente dúctiles que experimentan una deformación plástica extensa antes de la fractura. La propagación de grietas en materiales termoestables depende en gran medida de variables estructurales y de ensayo. Factores como la composición del material, las condiciones del curado, la temperatura y la velocidad de formación afectan la estabilidad de la fractura y los niveles de esfuerzo en los que ésta ocurre. Los factores más estudiados son el tipo y la cantidad de agente de curado, la composición del polímero y la densidad entre cruzamiento, como hablamos anteriormente. Un mayor grado de curado significa que tuvimos que utilizar una cantidad mayor de agente, mayor temperatura y tiempo de curado. Esto incrementa el factor crítico de intensidad de esfuerzos para iniciación KIC inicial. Adicionalmente, la composición del polímero. Diferentes formulaciones de resinas epoxi y poliéster presentan variaciones en su energía de fractura. En deformación plana, la tenacidad KIC apenas aumenta con el crecimiento de la grieta, por lo que una vez iniciada su propagación, esta continúa de forma inestable hasta la fractura. En esfuerzo plano, KC crece más rápido que K1, permitiendo que la grieta inicie sin avanzar. Para que siga propagándose es necesario aumentar el esfuerzo, por lo que genera un crecimiento estable de la grieta hasta la fractura final. Adicionalmente, también revisamos algunos estudios que analizan el efecto de la velocidad de formación y la temperatura sobre la propagación de grietas en resinas epoxi. La velocidad de formación implica que un aumento en su velocidad reduce el KIC inicial, haciendo que la grieta sea más propensa a una propagación estable. La temperatura. A bajas temperaturas, la propagación de la grieta es estable, pero al aumentar la temperatura, la propagación se vuelve inestable. Esto es consistente con el comportamiento viscoelástico del material.
Adicionalmente, el ambiente también afecta. La exposición a la humedad y agua a altas temperaturas reduce significativamente la tenacidad de la fractura. Como vemos en la diapositiva, algunos factores que favorecen la propagación inestable es un bajo límite elástico en la resina epoxi, un aumento en la velocidad de la deformación que incrementa el límite elástico reduciendo la deformación plástica en la punta de la grieta y favoreciendo una propagación más estable. Y la absorción de agua, como mencionamos anteriormente con el factor ambiente, en polímeros termostales reduce el límite elástico y puede inducir propagación inestable. ¿Pero qué significa lo de forma inestable? Esto quiere decir que la grieta avanza de manera intermitente en lugar de propagarse de forma continua. Esto es algo que es muy común en los termoestables. Y esto se puede observar porque la punta de la grieta pierde agudeza debido a la deformación plástica en el frente de avance. La carga aumenta sin que la grieta avance hasta que se acumula suficiente energía. Cuando esta energía supera un umbral crítico, la grieta se propaga de forma inestable y este proceso genera un patrón parecido a una sierra o unas escaleras en la gráfica de carga-desplazamiento que pudimos ver en el laboratorio. En cuanto a los materiales que usamos para realizar nuestras probetas, primero que todo hicimos uso de una resina epóxica gemelos. Además de esto, hicimos uso de las escamas de pescados. También usamos unos moldes, los cuales primero fueron hechos en silicona, pero para poder tener más moldes y poder hacer más probetas, también hicimos unos moldes con gelatina, los cuales también los usamos. Además de esto, para poder moldar bien las probetas y ponerlas bien en los moldes, hicimos uso de vaselina para que al momento de desmoldarlas fuera mucho más fácil y la resina no quedara pegada en los moldes. Estos fueron los materiales que utilizamos. Ahora vamos a ver este video. Este video es un video que le mandé a mis compañeros para mostrarles cómo había quedado el molde con gelatina. La gelatina fue una opción muy buena debido a que nosotros encontramos que la resina valía 100.000 pesos y la silicona líquida para hacer moldes también valía 100.000 pesos. Por lo tanto, hacer las probetas nos iba a valer 200.000 pesos, lo cual era demasiado teniendo en cuenta que no íbamos a utilizar toda la resina. De hecho, todavía tenemos la mitad de la resina que compramos. Y estos moldes fueron una buena alternativa porque nos valió 20.000 pesos en total, tanto la gelatina como la glicerina que utilizamos y el agua que es agua del grifo normal. Otra gran ventaja que tienen estos moldes es que los podemos calentar en el microondas en un recipiente y el molde vuelve otra vez a su estado líquido. Podemos volver a hacer el molde en caso de que nos haya quedado mal o en caso de que no lo queramos repetir completamente, podemos llenar las porosidades del molde con el líquido de la gelatina para poder taparlos y que las probetas queden mejor. Ahora, en cuanto a los métodos, primero que todo seleccionamos las escamas. Vimos que todas las escamas tenían un tamaño demasiado parecido. Después elegimos las concentraciones. Elegimos concentración de 1 capa, 2 capas y 3 capas de escamas. Después de esto, se vierte una primera capa de resina epóxica en los moldes y dependiendo de las capas de escamas, se va vertiendo la cantidad de capas de escamas y de resina epóxica hasta que quede lleno el molde. Después estos se dejaron curando hasta que estuvieran completamente secos y duros. Después los desmoldamos, ya que con la vaselina era mucho más fácil desmoldarlos, y los llevamos al laboratorio interfacultades para hacerle las pruebas necesarias. En este caso, les hicimos prueba de tensión con estas probetas y les hicimos prueba de impacto Charpy con estas probetas. Un inconveniente al momento de usar como variable para las probetas es la masa de las escamas, ya que para esto se necesitaba un peso mínimo de 3 gramos, que era lo mínimo que podía medir la pesa que teníamos, la balanza que teníamos, y para esto, para este peso de 3 gramos, el número de escamas era aproximadamente de 1000, y esto era imposible ponerlo en las probetas debido a la cantidad de volumen que estas consumían, por lo cual pasamos a usar como variable las capas de escamas, variando entre 1, 2 y 3 capas de escamas. La fractura parece relativamente limpia y perpendicular a la dirección de la carga, por lo que se concluye que es predominantemente frágil. También se concluye la posible presencia de defectos como burbujas o mala adhesión entre la resina y las escamas, que podría haber influido en la fractura debido a la zona en la que se sucedió la fractura y también a que puede haber una fractura en la interfaz entre las escamas y la matriz. Debido a esto es necesario correlacionar los datos debido a que la fractura puede haberse generado sin aprovechar el refuerzo de las escamas. En estas imágenes podemos observar dos diferentes tipos de muestras con cantidades diferentes de escamas de pescado. En uno la superficie de fractura se ve más limpia y plana, lo que indica una velocidad de propagación más rápida, lo cual es común en materiales frágiles. Adicionalmente destacamos un problema que se presentó en tanto los estudios analizados como en nuestro proyecto, y es que hay una baja cohesión entre las escamas de pescado y la matriz epóxica, es decir, no hay una adhesión homogénea y suficiente como para que no se generen mecanismos de grieta por interfaces. De acuerdo con los datos analizados en la bibliografía, una mayor cantidad de escamas puede reducir la resistencia al impacto del material. De igual forma se concluye que esto puede ser debido a una menor adhesión entre la matriz epoxi y el refuerzo, lo que afecta negativamente la capacidad del material para absorber energía bajo impacto. Para los resultados de las gráficas podemos ver que se ve una tendencia común entre todos los porcentajes, aunque inclusive entre sí mismos se puede ver que entre pruebas estos varían. Se le puede atribuir la variación entre los porcentajes tanto a la mala sintetización del material como a las condiciones en que se fueron probados. Pero en general podemos decir que podemos ver una zona relativamente en su totalidad elástica. Esto quiere decir que el material es muy poco dúctil, se le puede llamar frágil. Y esta fragilidad es de más o menos una capacidad de resistencia máxima de 20 megapascales. Por tener unos valores de resistencia máxima y de formación tan pequeños, inclusive en una zona frágil,
Al principio pensamos que esto pudo haber sido razón igualmente por la variación entre datos, por la mala sintetización del material, de pronto porque la distribución de las escamas, como se vio anteriormente, no fue la más equitativa y las capas a veces quedaban un poco distintas al porcentaje deseado. Pero al comparar nuestros resultados con los resultados dados por la teoría, por estudios hechos en India, en Estados Unidos y en Italia, como vimos en el anteproyecto y como pues presentamos ahora, podemos ver que nuestra relación, nuestros resultados no son tan diferentes a estos, lo que nos lleva a decir que básicamente estos son resultados para las escamas, que nuestros resultados pueden llegar a ser fiables para investigar las propiedades de las escamas como material compuesto, como su refuerzo. Por lo que nuestros resultados, aunque en un principio parecían no los mejores, al ver esta comparación podemos decir que son fiables. De manera similar a la prueba de tensión, para esta prueba de impacto podemos ver una variación de datos no dependiente de la cantidad del porcentaje utilizado. Esto quiere decir igualmente que se presentó un problema en la síntesis del material, pero nos lleva a concluir que, como podemos ver en el resultado, en aquellas probetas donde se encontraba la escama entre la parte donde se partía la probeta, podíamos ver que el resultado del impacto de la energía absorbida era muchísimo mayor. Esto pasó especialmente en la tercera probeta, donde hay una mayor cantidad de escamas en este punto, donde se pudo ver una increíble absorción de energía, de más de 2 joules de energía. Comparando resultados con la investigación, por ejemplo, que no tomaba capas, sino tomaba el polvo de las escamas, se puede decir que los valores son bastante parecidos. En todos los porcentajes hubo por lo menos uno igual en ambas investigaciones, pero vale la pena mencionar que para nosotros los valores de 30%, especialmente el último, tuvieron mucho más valor de energía absorbida que los de la anterior investigación. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que gracias a Dios esta materia no es de procesos y obtuvimos resultados muy buenos, mejores o comparables que con los de investigaciones pasadas. Obtuvimos tanto en la prueba ISOT como en la prueba de tensión valores, aunque en un material frágil de a 30% en capa se puede ver valores importantes aplicables en la industria en cuanto a la absorción de la energía. También podemos concluir que esta investigación es fácilmente extrapolable a otros materiales que utilicen la quitina como refuerzo, ya que esta se ve en la mayoría de los animales y caparazones, no solo en las escamas de los pescados. Asimismo, de esta investigación se extrae el valor de los biocompuestos en nuestra vida, cómo estos materiales van a llegar a ser importantes para nosotros cuando se acaben los demás recursos y las grandes capacidades que estos tienen. Igualmente se extrae cómo se pueden utilizar los refuerzos en los polímeros y en los materiales compuestos, ya que diferentes formas de aplicar estos refuerzos pueden traer diferentes resultados. Por último, podemos decir que este material, como se investigó ahora, no posee las capacidades para ser aplicado con el objetivo principal como era en la aeronáutica, pero se puede decir que por los resultados obtenidos de absorción de energía, si se tuvieran mucho más capas y una uniformidad mejor en el material, se podría ver cierta competitividad con materiales como el asfalto, ya que pues es buena la absorción del material y entre más escamas, como lo vimos en el anteproyecto, se pueden tener materiales competitivos con los cerámicos.